Estamos en contacto telefónico con el destacado historiador Gabriel Salazar. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por aquí estamos bien, todavía bien, podríamos decir, ¿Todavía ¿no? bien? Claro. Con un buen ánimo, supongo. Sí, por supuesto, ¿no? Algo que se veía venir hace mucho tiempo, sí, por tanto es muy esperanzador que haya asomado la cabeza por encima de la superficie. Eso es fantástico. Justamente quería pedirte tu reflexión en torno a esto. ¿Cómo crees tú que ha surgido todo este estallido, las razones que tú ves? Bueno, es una gran pregunta, amplia. Bueno, sí, si uno lo mira históricamente, eh, tendríamos que identificarlo como uno de los tantos reventones sociales, ¿no? Ya. Que ese nombre le pusimos tiempo atrás a algunos historiadores, que ha tenido Chile, particularmente desde, bueno, podríamos decir desde el siglo XIX, ¿no? Porque reventones sociales, o reventón social simplemente, fue el enorme bandidaje rural que tuvo este país en el siglo XIX, ¿no? Okay. Atravesó todo el siglo, e incluso parte del 20 hasta los años 1920, 1930, todavía teníamos bandidos rurales en ciertas secciones cordilleranas de este largo país, ¿no? Entonces, todo ese bandidaje social no era más que los trabajadores que no encontraban pegas estables ni en las haciendas ni en las ciudades porque no había fábricas, no había Okay. industria. Ya. Entonces ellos se iban a los cerros y practicaban desde allí un tipo de vida más libre, con incursiones eventuales masivas, montoneras, ¿no es cierto? O simplemente bandas que asolaban las haciendas, los pueblos precordilleranos, etcétera. Y eso en el fondo fue un reventón social, por la incapacidad del sistema en ese tiempo de absorber toda la masa social, especialmente del pueblo mestizo chileno, que existía entonces. Y el siglo XX también encontramos lo mismo. Esa masa social progresivamente que asolaba los campos, ¿no? Creando tantas leyendas de bandidos, terminó finalmente emigrando a la ciudad. Con los expertos le han puesto un nombre ahí muy elegante, ¿no? La migración campo-ciudad. En el fondo no fue sino la masa marginal que se había concentrado en las zonas rurales, la que emigró a las grandes ciudades, particularmente a Santiago, y la rodeó en Santiago por lo menos por 3 de sus 4 costados, con rancheríos, con conventillos, ¿verdad? Una ciudad eh, mestiza, o como la llamó Vicuña de Maquena, la ciudad bárbara, ¿no? Que rodea a la ciudad culta por todas partes, ¿no? Desde entonces hasta el día de hoy tenemos que la ciudad mestiza es 3 veces más grande que la ciudad realmente culta e integrada al sistema moderno de desarrollo. Y es por eso entonces que cada vez que el sistema centrado en la ciudad culta, ¿no?, pasó por algún desorden institucional importante, debilitando sus defensas policiales o militares inclusive, la ciudad bárbara invadió la ciudad culta, ¿verdad? La asaltó, la invadió, la saqueó, la incendió en algunos casos, y tenemos la figura del reventón social, ¿no? Este, este último que vivimos, que estamos viviendo probablemente hasta el día de hoy, es el último reventón social, y sin lugar a dudas, si uno mira en perspectiva para atrás, 2 siglos de historia o más inclusive, ha sido el reventón social más extenso, porque abarcó de Arica a Punta Arenas, o sea, todo el país, más amplio también socialmente hablando, porque sin lugar a dudas, gran parte de la clase media y aún algunos sectores acomodados, digamos, se incorporaron a la protesta, ¿no? Como se manifestó por lo menos en Santiago ayer, una enorme gran movilización de descontento que abarcó el barrio alto y todos los barrios populares de la ciudad, pasando por el centro. Entonces estamos ante un reventón social particularmente importante y que se caracteriza además porque, si lo observamos atentamente, este reventón social que trae consigo saqueo, incendio, etcétera, etcétera, de un daño importante al orgulloso metro de, de la capital, ¿no? Eh, no ha sido
digamos, respondido por parte del sistema con una masacre. En todos los reventones sociales anteriores, la respuesta del sistema fue a balazo, ¿no? Fue ametrallamiento, ¿no? Fue desde el siglo XIX cuando se decía estamos palomeando rotos, es decir, disparándole a los rotos rebeldes, ¿no? Y que al comienzo del siglo XIX fueron grandes masacres de trabajadores y que ya avanzado el siglo XX tenemos masacres que ocurren en las ciudades, en Santiago, qué sé yo, en la población Caro, en Puerto Montt, etcétera, etcétera. Bueno, también ocurrió en 1920 en Punta Arenas y Puerto Natales, ¿no? Esta vez no ha habido. Y eso es muy importante de pensar en profundidad, ¿no? Al no haber una respuesta sangrienta que realmente paralizara el movimiento está vivo, ¿no? Y no solo del pueblo mestizo que siempre, digamos, aprovecha esta situación para saquear la ciudad, sino que también está vivo en las clases medias y aún en sectores de las clases altas. Es decir, estamos en presencia de un movimiento ciudadano que sorteó la etapa de represión, por así decirlo, la está sorteando, y eso permite entonces, por primera vez en toda la historia de Chile, que a partir de un reventón social podemos pensar en un proceso político de cambio estructural, de cambio constitucional, que puede ser manejado esta vez desde la misma ciudadanía. Entonces, en este sentido, la situación que estamos viviendo, maestro Roberto, es única en nuestra historia. Por primera vez, ¿no es cierto?, un reventón social ha dado paso a un probable proceso de cambio estructural o de cambio constitucional. Pero eso depende enteramente de la ciudadanía. Y ese es un punto ya que ameritaría una conversación más específica. Pero ¿cómo ves tú que a la ciudadanía? Porque es bastante diverso el espectro que tenemos y no hay nada orgánico tampoco, ¿no? Sí. Bueno, ese es el punto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Recordemos que desde 1957, con la toma de la población de La Victoria en Santiago, que fue planificada por un grupo de gente que no tenía casa, ¿no? Ha aparecido en los sectores populares, ¿verdad?, una tendencia a resolver las cosas por sí mismo, no a pedirlas. Okay. El movimiento obrero se ha caracterizado siempre, o se caracterizó en otras épocas, porque hoy día casi no hay movimiento obrero, porque operaba de acuerdo al Código del Trabajo y en base a pliegos de peticiones, ¿no? Con la irrupción del movimiento de pobladores, que en el fondo el pueblo mestizo que está actuando allí, desde 1957, en el sentido de apoderarse de un sitio, construir ahí un campamento, defender el campamento, violar la ley de propiedad, obligar al Estado a reconocer un acto ilegal, obligar al Estado a construir una población, ahí surgió lo que se llamó en el siglo XX el poder popular. Yeah. Y ese poder popular es un aprendizaje ciudadano a resolver las cosas por sí mismo y no solamente a pedirlas a un Estado de acuerdo a la Constitución. Entonces, ese movimiento fue creciendo, como sabemos, y tuvo una especial importancia en la segunda etapa, en la parte final, digamos, del gobierno de Salvador Allende, cuando surgió el poder popular en todas partes, ¿no?, en los comandos comunales, qué sé yo, etcétera, ¿no?, con intenciones ya de controlar toda una comuna y de comenzar a gobernar esa comuna, ¿no? Bueno, vino la represión, vino la tiranía militar de Pinochet, ¿no? Y claro, eso fue destruido, pero ese movimiento popular, de poder popular, no desapareció, porque si bien durante Allende intentó controlar la fábrica, intentó controlar la distribución de alimentos, intentó controlar las comunas, durante la dictadura militar ese poder popular se constituyó como un poder de sobrevivencia. Por eso organizaron ollas comunes, por ejemplo, comprando juntos, cooperativas de comprar juntos, talleres culturales, talleres, comités de salud, comités de derechos humanos, etcétera, 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 que fue una cantidad de actividades que promovió y controló el mismo pueblo para su propia supervivencia, porque el Estado no le dio nada y porque la economía misma colapsó en ese periodo. Entonces, la ciudadanía ha ido aprendiendo cosas, ¿no?, desde la toma de la Victoria, como digo, progresivamente, incluso bajo Pinochet, ¿no?
Entonces, es por eso que cuando se produjo la transición a la democracia, ¿verdad? Desde 1987 más o menos hasta 1990, la transición se hizo entre la clase política civil antigua, que en los años 60 había sido en gran parte socialista, y recordemos estaba el socialismo cristiano, comunitario, de la democracia cristiana, estaba el socialismo republicano del Partido Radical, estaba el socialismo marxista del Partido Socialista y en alguna medida también del Partido Comunista. Bueno, todos esos políticos, después de 1987, ¿verdad?, aceptan la transición. ¿En qué consistió la transición? Desde el punto de vista de su estrategia profunda, la transición consistió en una operación norteamericana, ¿no?, en una operación de la CIA, en una operación del Pentágono, en una operación liderada por el presidente Ronald Reagan. ¿En qué sentido? Que Estados Unidos movió todos los, digamos, los peones posibles dentro de su tablero de ajedrez para salvar el modelo neoliberal que se había construido en Chile a partir del golpe militar y la Constitución del 80. Estados Unidos estaba muy interesado en que el modelo neoliberal chileno tuviera éxito, porque era un modelo que podía demostrarle al mundo que la economía de mercado podía producir desarrollo económico social, porque en América Latina, en el tercer mundo en general, había dominado la tesis de que la economía de mercado generaba subdesarrollo, no desarrollo, ¿no? Y por esa razón toda Europa era socialdemócrata, y por esa razón toda América Latina era populista. Y los países, la India sobre todo, China con la Revolución del 48 y varios países africanos también estaban pensando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Estados Unidos quedó aislado, porque Europa era socialdemócrata, América Latina populista, y el Asia estaba avanzando rápidamente también hacia una especie de socialdemocracia o populismo, ¿no? Entonces Estados Unidos necesitaba demostrarle al mundo que el modelo liberal o neoliberal puro, ¿no?, químicamente puro, podía también producir desarrollo. Por eso tenía que derrocar a Allende, porque Allende sí triunfaba en Chile, ¿verdad?, consolidaba un modelo, el modelo Allende, digamos, en toda América Latina, incluso en Europa, ¿no? Eso lo obligaba a Estados Unidos a derribar a Allende y a construir un modelo neoliberal perfecto, ¿no?, tipo la Universidad de Chicago, ¿no?, concebido por la CIA. Y en este sentido, Pinochet, en cambio, con sus violaciones de derechos humanos y su manera de gobernar, entre comillas, gorila, por ponerle un nombre, era un estorbo, porque el pueblo reaccionó contra Pinochet, 22 jornadas nacionales de protesta contra Pinochet entre el 83 y el 87. ¿Sí? Y eso implicaba que el modelito neoliberal chileno, en el cual Estados Unidos tenía tanta esperanza, no era gobernable, ¿no? O sea, carecía de gobernabilidad. Sí estaba Pinochet. Entonces sacaron a Pinochet. Sacaron a Pinochet sin matarlo, ¿verdad? Y entonces quedó el modelo intacto. ¿Qué es lo que se trataba de salvar? La clase política chilena aceptó administrar ese modelo. Y por esa razón la ciudadanía no quedó contenta. Y la ciudadanía ya en 1991 se hizo una gran encuesta auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y esa encuesta ya en el año 1991 dejó como resultado que el 54% de los chilenos, fíjate, no aceptaba el modelo, no le gustaba la estructura política que se había dado al país, no le gustaban los políticos y los partidos políticos. Entonces, por eso es que la ciudadanía confiaba más en sí mismo, eso es lo que había aprendido a través del Poder Popular y los comprando juntos y las ollas comunes, que en la clase política. Por eso, desde entonces hasta el día de hoy, la confianza de la ciudadanía en sí misma ha ido aumentando cada vez más y la desconfianza en la clase política ha aumentado casi a nivel absoluto. Si en 1991 el 54% de los chilenos no querían los políticos, ni el sistema político, ni de la estructura del año 80, ¿sí?, el año 17, 18, 19
esa cantidad de chilenos descontentos aumentó prácticamente el doble, ¿no? Tenemos cifras hoy día del 87, 90, 93, 94, hasta 95% de rechazo al sistema. Eso implica que vivimos con una crisis de representatividad gigantesca, casi absoluta, durante unos 20 o 30 años, ¿no? 20 años por lo menos a partir de... No, 30 años a partir de 1990. Y no se puede un país vivir permanentemente con una crisis de ese tipo, ¿no? A eso agrégale otros problemas enormes, ¿no? El problema de que en Chile existe un sistema de empleo, una ley la ley de laboral, ¿no? El plan laboral, una especie de código del trabajo que impuso el trabajo precario, el contrato precario. Por tanto, un sistema de trabajo que permite explotar tranquilamente al trabajador al más viejo estilo de comienzo del siglo XX. Se puede pagar incluso un poquito más, un pequeño salario medio, digamos, aceptable, ¿eh? Pero sobre la base de un salario muy bajo, ¿te fijas? Donde la explotación es muy alta y con un trabajo precario que domina en 60-70% hasta en la universidad, ¿verdad? Sobre esa explotación tremenda, el milagro neoliberal ha consistido en ofrecer gigantescas líneas de crédito de consumo. Una dueña de casa común y corriente en una población maneja 3, 4, 5 tarjetas de crédito, ¿fíjate? Y puede comprar entonces todo lo que necesita más allá de lo que le permite su salario y su ingreso familiar. Él hace como 3 semanas atrás Mercurio sacó una muy interesante estadística en la que señala que los chilenos viven con un 74-75% de su ingreso comprometido en deuda. Entonces, la deuda permite un consumismo muy alto, pero oculta al mismo tiempo la explotación salarial, ¿no? Entonces, aquí hay una plusvalía, como diría Marx, gigantesca, ¿eh? Se llega a niveles extremos porque a la plusvalía del salario se le agrega la plusvalía de la tasa de interés que se aplica a la deuda. ¿Entiendes? Que en este momento en Chile la deuda por consumo tiene una tasa de interés que se le aplica como castigo del orden del 40, 45, 50%, ¿no? Eso es gigantesco. Eso lleva a que la explotación sobre la clase trabajadora es enorme, disimulada porque la clase trabajadora puede tener televisores, ¿verdad?, plasma de todo tipo, de un consumo superior, digamos, ¿no? Bueno, todo eso ocultaba, en el fondo, una olla de presión que es la que últimamente ha estado explotando por todas partes. Pero este modelo se acomoda de alguna manera, y ¿tú le ves alguna salida? Por ejemplo, el tema de la política, los políticos van a ser necesarios de todas maneras, ¿no? Sí y no. Hay que tomar en cuenta que el rechazo al modelo en Chile está dirigido fundamentalmente en la clase política, ¿no? Hace como un mes atrás Mercurio publicó otra encuesta que se hizo en Chile específicamente, donde le pusieron varios ítems, qué es lo que más rechazaba el pueblo chileno, qué es lo que menos le gusta, qué es lo que más odia, ¿no? Y dentro de los ítems que le pusieron, de lejos, lo más odiado por los chilenos es la clase política civil, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Si antes hablábamos contra el imperialismo, contra la burguesía industrial, hoy día la mayoría del pueblo, y no solo la clase obrera, habla contra los políticos, ¿no? Es el principal enemigo del pueblo actualmente. Entonces, lo que venía contando del desarrollo del poder popular, del rechazo a los políticos, del rechazo al Estado, ¿verdad?, el desarrollo de las ollas comunes, de los comprando juntos, etcétera, lo que se observó ya a comienzos del año 2000, y que lo que observó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en sus encuestas habituales, fue lo que llamó textualmente, ¿no?, la ciudadanización de la política. Ya no creemos en la política de los políticos, porque ellos no nos representan, eso es lo que piensa la gente. Tenemos que autorrepresentarnos, y eso es lo que nos llamó la ciudadanización de la política. Entonces, el problema de hoy consiste precisamente
en cómo la ciudadanía va a controlar la situación, cómo la ciudadanía va a construir una voluntad política soberana que le permita construir el sistema, digamos, social, institucional, político necesario y que ella, digamos, necesita para poder, digamos, satisfacer sus ideales o qué sé yo, sus necesidades, ¿no? Ese es el problema. Entonces, hay muchos indicadores que señalan esto de la ciudadanización de la política. Empezando, por ejemplo, por lo que los mismos estudiantes secundarios, los adolescentes chilenos, plantearon ya en 2001. En el 2001 salieron de la calle gritando contra el modelo, lo que se llamó un mochilazo, por lo menos en Santiago, por lo cual ellos plantearon una consigna, una gran consigna, que nadie le dio importancia entonces, pero que tiene un profundo significado. Ellos salieron de la calle gritando: la asamblea manda. La asamblea manda, o sea, nosotros constituidos una asamblea mandamos, no nos mandan ni los políticos, ni el Estado, ni la ley. Eso era un principio revolucionario de una nueva política en Chile, ¿no? Y eso se ha ido desarrollando lentamente, porque primero partieron con los estudiantes secundarios con el mochilazo que convocó a la calle unos 35 o 40 mil estudiantes en esa época, pero en el 2006 nos salieron 30 o 40 mil, sino 1.400.000 en todo Chile. Y el 2011 salieron los estudiantes con la misma consigna. Y el 2012 aparecieron las asambleas territoriales con una consigna similar. En la misma Punta Arenas ustedes tuvieron una experiencia importante en ese sentido. En Aysén, en Freirina, en Calama, en Chiloé, qué sé yo, en muchas partes. Entonces la ciudadanía ha ido construyendo poco a poco una cultura política de soberanía popular, ¿no? Pero está todavía a medio camino, porque eso implica una reformulación importantísima de la política en sí y que requiere de mucho estudio, investigación, teorización, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se ha atrasado un poco. Por eso es que es un movimiento típicamente ciudadano que no está regido por partido político, no está regido por ideología, es multiclasista, es pluriclasista, no es solo el lumpen, como dicen algunos, no es solo el vándalo, que son los que el nombre que le dan, ¿no es cierto?, al pueblo mestizo, que estaba detrás de todos estos reventones sociales hace mucho tiempo, sino que aquí hay un movimiento ciudadano y de la sociedad civil que, como digo, al no haber una masacre en respuesta a esta movilización, abre un camino importante para la ciudadanía. Y esto entonces requiere creatividad, audacia, asociatividad de parte de los ciudadanos, y yo diría, como colofón a esto, que puede aprovechar una ley, ¿no? Porque hay una ley que permite a los ciudadanos, si quieren, asociarse desde lo local hasta lo nacional, hasta llegar a una asamblea constituyente, ¿eh? Esa ley se dictó en 2011, el Congreso chileno lo aprobó en 2011, tal vez asustado por lo que estaba viendo en las calles con la movilización de los estudiantes en esa oportunidad. Esta ley es de participación ciudadana, se llama así, en la 20.500, y ahí se indica claramente que los ciudadanos pueden asociarse en las uniones comunales, ¿no?, para deliberar sobre los problemas que tienen convenientes. Y estas uniones comunales, una vez que deliberan y llegan a acuerdo, nombran sus propios delegados como unión comunal a una unión comunal regional o provincial, ¿ya?, que reúne a las uniones comunales de toda la región. Y ahí hacen lo mismo, piensan, ¿verdad?, y deliberan y toman acuerdos que se convierten en mandatos soberanos, ¿no?, para resolver los problemas que les afectan. Y estas uniones comunales, regionales o provinciales, a su vez, una vez que lleguen a acuerdo, designan a sus delegados para una asamblea comunal nacional. Ese es exactamente el camino legal que existe para partir de una asociatividad ciudadana local, comunal, hasta el nivel nacional, que es el camino perfecto para construir ordenadamente una asamblea constituyente. El camino está abierto, el camino legal existe. Lo que es notable y a la vez lamentable, que la presidenta Bachelet, cuando abrió lo que llamó el proceso constituyente, no usó ese camino estando allí escrito.
¿no? Estando en la ley, sino que promovió una serie de asambleas sueltas, cabildos por aquí, reuniones por allá, para ir llegando a conclusiones que al final iba a decidir la clase política del Congreso Nacional. En cambio, este camino, que está en la ley, que no ha sido esta ley derogada, permite a la ciudadanía construir por sí misma una Asamblea Nacional Constituyente. Pero sin embargo no se conoce porque se olvidó. O nadie, la clase política no quiso usarla. Pero la ciudadanía puede echar mano de eso y por tanto hacer un camino legal, no la pueden acusar de inconstitucionalidad porque hasta allí, y puede llegar por sí sola a una asamblea constituyente. Y ahí el desafío entonces. Ese es el desafío. Por eso, desafortunadamente, muy poca gente conoce y conoce menos todavía la posibilidad de usar esa ley para el desarrollo de este proceso de ciudadanización de la política. Yo estoy tratando de difundir eso, de hecho ya lo publiqué hace un tiempo atrás en un libro sobre la historia del municipio en Chile, y ahora lo estoy difundiendo a través de otros medios, porque es la posibilidad que tiene a mano la ciudadanía. Porque si no usa esa ley, que señala un camino ordenado y todavía legal, ¿no? Que no se puede discutir, ¿eh? Si no lo hace así, va a tener que improvisar una cosa que puede ser más caótica que la que organizó la Michelle Bachelet y que el presidente Piñera no quiso siquiera adoptar como camino posible, ¿no? Muy agradecido, Gabriel, por tu reflexión y indicando algunos caminos que se pueden seguir.